Y les hago la pregunta acerca de si tienen algo que no les haya quedado sobre los dos tipos de clases de controversias legales. Unas son jurídicas y la otra son políticas. Les recuerdo, las controversias jurídicas lo que pretenden hacer es aplicar o interpretar el derecho interestatal. Las controversias legales políticas lo que quieren es, o lo que se desea por medio de ellas, es crear o modificar el derecho interestatal. Cuando estamos en las controversias jurídicas, tenemos 4 momentos en los cuales nosotros podemos actuar. La primera es interpretar un tratado. Eso lo hacen los profesores de derecho, los alumnos de derecho, lo hacemos en simposios, en conversatorios, en diferentes momentos en los cuales nosotros quisiéramos interpretar un tratado. Pero además de eso, nosotros podemos interpretar el tratado desde el punto de vista del Estado, es decir, a qué nos hemos comprometido, qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos alcanzar este tratado, cómo no podemos violarlo, ¿sí? Esa es una pregunta también muy importante, ¿qué podemos hacer para no violarlo? Y así le damos esas interpretaciones a los tratados. En esta fase, el abogado no tiene esa característica de litigante, el abogado más bien tiene la característica de interpretar ese tratado. La segunda es por medio de preguntas sobre el derecho, y aquí nosotros tenemos una facultad en donde nosotros nos pueden hacer X cantidad de preguntas, en donde nosotros lo que hacemos es literalmente preguntas y respuestas. Lo que ustedes sienten en un examen, eso exactamente es lo mismo que van a hacer los clientes con ustedes. El cliente no les va a llegar y les va a preguntar qué dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El cliente les va a llegar y les va a decir, fíjese que a mí me pasó tal cosa, ¿qué puedo hacer? Eso nosotros lo vimos ahorita durante las elecciones con varios catedráticos de UTH que fueron invitados a diferentes medios de comunicación para contestar ciertas preguntas que les hacían acerca del derecho. Además de eso, usted puede hacer preguntas de derecho a diferentes oficinas. ¿Qué sucede si tal cosa? ¿Qué sucede si tal otra? Las puede hacer por medio de una llamada telefónica, lo puede hacer por escrito, lo puede hacer de manera presencial, verbal, o ya puede ser un poquito más de peso su pregunta cuando lo hace ya de una manera en donde peticiona una respuesta concreta. Nosotros hacemos ese tipo de peticiones, preguntas sobre derecho, a diferentes lugares, como por ejemplo a la oficina legal o la oficina de asuntos legales que existe en las Naciones Unidas. También lo podemos hacer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por medio de esas opiniones consultivas. Sí, esas opiniones consultivas o dictámenes no tienen fuerza de ley, sino que solo es una respuesta a una pregunta sobre el derecho, ¿sí? En este momento de estas controversias legales jurídicas, no tenemos tampoco la faceta de litigante, sino que tenemos la faceta más bien de compartir lo que el derecho puede significar para mí, ya sea de manera personal o para un órgano que yo represento, ¿sí? Ya el tercero, sí, estamos hablando del abogado como litigante y el abogado como juzgador. Esos son los hechos constitutivos de violaciones al derecho y esto ya estamos hablando de un caso concreto en donde vamos a aplicar una normativa concreta en que nosotros consideramos que hubo una violación. Esto y puede que no inicie con un abogado litigante, sino que inicie con un abogado estratega, un abogado que se siente y analice un contrato, por ejemplo, o se siente y analice la criminalística de lo que ha sucedido, o la criminología de lo que ha sucedido, depende del caso, ¿verdad? Pero en esta parte sí, obviamente vamos a tener a un abogado litigante. Ahí vamos a tener un caso judicial y vamos a tener a alguien que nos va a dar una sentencia o un laudo arbitral, ¿sí? Entonces, esos hechos constitutivos de violaciones, pues ahí así vemos que aparece el abogado litigante y el abogado juzgador.
Y lo último son las reparaciones por quebrantamiento de obligaciones, y en esta obligatoriamente tiene que llegar a una conclusión eso que el abogado litigante inició. ¿Sí? Entonces, a veces ustedes saben que uno desiste de la actuación, o sea que sí hubo involucramiento del abogado litigante, pero se desistió, o en muchas ocasiones también vemos de que los hechos que nosotros considerábamos como ciertos en realidad no eran, sino que eran otros hechos, y entonces nosotros no podemos proseguir con esa causa. Y entonces en esas ocasiones nosotros podemos desistir de esa actuación, aunque se hayan dado hechos que nosotros considerábamos constitutivos de violaciones. Pero ya cuando hablamos de la reparación, aquí ya hay una sentencia y ya hay un laudo. Sí, en esa parte ya hay una sentencia y un laudo, y por ende tiene que haber un abogado juzgador. Esas reparaciones pueden ser económicas, pueden ser verbales, pueden ser reparaciones territoriales, pueden ser de muchos diferentes tipos esas reparaciones que nosotros damos. La que más se da en cuestiones de derechos humanos es la disculpa pública. Sí, esa es la que más se da de todas las que nosotros vemos. Sí se dan indemnizaciones, pero la que más se da es la disculpa pública, y algo que nosotros hemos visto de 20 años para acá, o sea, bastante reciente en cuestiones de derecho, 20 años para acá es bastante reciente. Nosotros lo que hemos visto es que se da también un entrenamiento, se obliga a que el Estado, por medio de su poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, dependiendo quién fue el que falló, dé entrenamiento a sus funcionarios. Entonces eso también es una de las reparaciones que nosotros vemos dentro de las sentencias, entrenamientos, o también les dicen clases, a veces les dicen cursos, seminarios, pero en realidad lo que estamos haciendo es entrenando, ¿sí? Entonces esa reparación también es bastante conocida en derechos humanos. Otro tipo de reparaciones que nosotros vemos por quebrantamiento de obligaciones, que son muy famosas en cuestiones de fronteras, nosotros vemos de que no se da dinero en efectivo, sino que se dice tienen tanto tiempo para delimitar su frontera, y por ende ambas partes tienen que poner, si es una cuestión marítima, tienen que poner boyas, si es una cuestión territorial, tienen que demarcar de alguna manera en especial, que sea de acuerdo a el medio ambiente en el que estamos. Entonces, todas esas cosas no necesariamente es algo efectivo, sino que es, o sea, dinero en efectivo, sino que son otros tipos en los cuales nosotros realmente podemos recibir una reparación. Entonces, esas son las jurídicas. Las políticas es donde también interfieren los abogados, no necesariamente de manera exclusiva, pero sí debería de intervenir un abogado, especialmente cuando estamos hablando de los estados. Muy importante darse cuenta de que estas controversias legales, políticas, se dan literalmente todos los días. O sea, mi trabajo es vivir en estas controversias legales políticas. Entonces, los negociadores tenemos una responsabilidad muy importante. Somos los diplomáticos privados que tienen los estados, y nosotros lo que hacemos es defender la soberanía, porque todo eso se basa en el respeto a la soberanía. Si un estado no se compromete, entonces no podemos obligar a ese estado a que haga lo que ellos no se han comprometido a hacer. Muy importante esa parte, ¿verdad? Los negociadores obviamente existen, hemos tenido muy buenos negociadores, los seguimos teniendo en el tema de comercio, pero ejemplo, esta semana, desde hace semana y pico, hemos estado en negociaciones vivas, hemos estado en prenegociaciones desde principios de febrero, hemos estado en prenegociaciones para esta comisión, y el representante de Honduras no se ha hecho presente. O sea, no, yo no sé quién es, no lo he visto, ni idea. ¿Ok? Entonces, un estado también puede decidir no llegar a negociar. Honduras no es el único. A veces me preguntan a mí por qué Honduras no va, ¿es por irresponsable o qué? Pues de cierta manera yo culpo a Cancillería, porque imagínense en un puesto tan importante como Naciones Unidas, nosotros solo tener 2 representantes privados para Naciones Unidas, que es un monstruo entero. Si ustedes estudiaron
el sistema de las Naciones Unidas en Público 1, se dan cuenta de que estamos hablando de más de 50 diferentes instituciones en que yo tengo que estar pendiente de ellas, ¿no? Entonces, es imposible que usted solo tenga 2 personas y piense de que esas 2 personas van a estar dispuestas a estar en 5 lugares a la misma vez, ¿no? O sea, esas cosas no se pueden dar, es imposible que se dé. Entonces, puede ser que el problema sea ese en Cancillería, puede ser también la voluntad política de los que están ahí, ¿verdad? Porque sí he tenido encuentros con funcionarios de Honduras. Cuando yo vivía en Nueva York, usualmente iba y les decía, por favor, necesitamos un representante de Honduras. Y a mí lo que me decían era, mi hijo está enfermo, mi suegro está enfermo, tengo que ir a recoger el niño a la escuela. O sea, las mismas excusas que ustedes pueden escuchar que dan los funcionarios acá, son las mismas que dan afuera de Honduras. Entonces no tienen esa voluntad política que tienen otros estados, los representantes de El Salvador, los representantes de Nicaragua, los representantes de Guatemala. Ellos, como les digo, tenía una negociadora de Nicaragua que estaba en sala de negociación 9 meses embarazada. 2 de la mañana, con los pies que parecían 2 sapos, lo que tenía, no pies, ¿verdad? Entonces, eso es tener voluntad política, eso es tener amor por su trabajo y por su estado, ¿verdad? Entonces, sí, también existe eso, pero necesitamos cambiar, necesitamos hacer esa renovación. Sí tenemos gente buena, pero tenemos que empezar a ponerlos en los puestos clave, ¿verdad? Entonces tenemos esa negociación es especial no solo porque de ahí sale el texto, sino porque yo sé qué significa el lenguaje de ese texto. Esa fue una palabra que les dije ayer. ¿Qué es el lenguaje del texto? El lenguaje del texto significa exactamente lo que sale en ese texto, en el idioma que sale en ese texto y por qué sale un punto, una coma, un punto y coma, ¿por qué son 2 párrafos y no solo uno? Todas esas preguntas yo las puedo contestar si yo estuve en sala de negociación. ¿Por qué nosotros decimos reducir la pobreza y no erradicar la pobreza, por ejemplo? Si usted cree que eso es una pelea, una controversia que nosotros tenemos que no fue deliberativa y que fue fácil llegar a esas palabras, está pero enormemente equivocado. Cuando usted habla de erradicar la pobreza, cuando yo le digo erradicar, ¿en qué piensa? ¿Qué palabras le viene a la mente a usted? Eliminarlas totalmente. Eliminarlas por completo. ¿Y cómo elimino yo la pobreza? Cuéntenme. Dando oportunidades de empleo, creando mejores condiciones de empleo, abogada, quitando la facilitación. Ustedes mismos me dijeron, ¿ve? Es matar, ¿verdad? Erradicar es esto. ¿Cómo yo erradico a los pobres? Piénsenlo. No me diga que matándolos. Okay. Educándolos, abogada. No, educándolos yo no los erradico. Piense. Pero erradicar no es sinónimo de matar. ¿Cómo yo mato a los pobres? ¿Quién me quiere contestar? Yo sé que eso no suena bonito, pero ¿cómo yo los mato? Pero comer. Es que erradicar es sinónimo de eliminar, abogada. O yo va, pero eliminar. No de matar. Ok, ¿cómo yo erradico los pobres? ¿Cómo yo los mato? Denme sus respuestas porque esto es crucial en estas negociaciones. ¿Cómo yo mato a los pobres? Generándoles oportunidades. ¿Cómo yo mato a los pobres? Los pobres erradican a través del trabajo, abogada. ¿Cómo yo mato a los pobres? Sean sádicos. Sean sádicos, por favor. Con una pistola. Con una pistola, ¿ok? O sea que con cuando yo inicio abogada, guerras, cuando yo inicio pandemias, cuando yo inicio movimientos abortistas, cuando yo inicio ideas en donde existe la eutanasia, la pena de muerte, ¿usted cree que a un hijo de, no sé, un hijo de Nasri Tito Afura le van a dar la pena de muerte? ¿O usted cree que al que barre aquí enfrente de mi casa le van a dar la pena de muerte? ¿A quién se la van a dar?
Al que vive cerca de su casa. Ajá. Claro. Ok. ¿Por qué? Porque no tiene el dinero. Al pobre. Ajá. Eso, muchachos. Entonces, piensen de esa manera, porque ustedes están pensando en reducir la pobreza. ¿Cómo yo reduzco la pobreza? Dando oportunidades de empleo, dándoles educación, dándoles de comer desde que están en el vientre de la mamá. Los que son aquí profesores, yo tengo varios profesores aquí de educación primaria, de educación media, saben que si a un niño usted no le da de comer en los primeros 1000 días, o sea, desde que esté en el vientre de mamá hasta los 2 años, por más buen catedrático que usted sea, ese niño le va a aprender. Si ese niño no tuvo esa... No, va a tener una deficiencia. Ahí está, miren, José les dijo, va a tener una deficiencia mental severa ese niño porque no se le desarrolló su cerebro. Entonces le tengo que dar nutrición, le tengo que dar vitaminas, le tengo que dar salud, le tengo que dar muchas cosas que salen muy caras. ¿No saldría mejor decirle a esa mujer que está embarazada, mira mami, mejor abortar, sale más barato, no te arruines la vida? Así escucho lo que les dicen, no te arruines la vida. Ok, entonces cuando tenemos ese tipo de iniciativas, piénsenlo de esa manera. Esas iniciativas van atadas a erradicar la pobreza. Erradicar es eliminar. La mejor manera de eliminar es no tenerlos, que ni siquiera nazcan. Y obviamente una vez que ya están vivitos y coleando, matarlos. ¿Cómo los mato? Pena de muerte. Ese es un tipo de eutanasia. Esa es una eutanasia social, en donde yo digo, vos sos tan, pero tan malo que yo ya no puedo hacer nada por vos. Yo ya me lavo las manos, sos tan malo que yo literalmente no puedo hacer nada por vos. Eso es lo que significa la pena de muerte. Tú ya no sos redimible. No hay nada que yo pueda hacer para que vos te conviertas en un buen ciudadano. Bye. Pena de muerte. Esa es una eutanasia social. Otro tipo de eutanasia social son esa gente que nosotros consideramos cargas en el Estado. Una de las cargas más grandes que nosotros tenemos son los indigentes. ¿Qué comercio quiere que un indigente esté afuera de él? Piénsenlo. Ustedes van, salen y quieren ir a comer con la novia, con la esposa. ¿Les gusta que se le acerquen los indigentes cuando están en ese plan o no? No, ahí no queremos que hayan indigentes. A nadie le gusta. A nadie le gusta. ¿Qué solución le han dado en otros lugares? Vemos el ejemplo de Dinamarca. En Dinamarca le dicen, mira, te vamos a montar en este busito blanco. Literalmente, no les estoy inventando, ustedes pueden buscarlo. Los vamos a montar en este busito blanco. Les vamos a enseñar la película que tú quieras, el ballet que tú quieras, poner la música que tú quieras, lo que tú quieras. Te vamos a dar la cena que vos querás, lo que sea que vos querás. Te vas a bañar, te vas a cambiar, vas a tener ropa nueva. Y al final del día te vamos a poner una inyección letal y bye bye. Esa es una eutanasia social porque usted es una carga al Estado. Eso jamás se lo vamos a aplicar a el doctor Oliva. Él no va a estar en la calle. Pero a un indigente que no tiene ni siquiera deseos de seguir viviendo, usted le dice, vas a comer langosta, te vamos a poner ahí las películas de los narcos y estuvo. Bye bye. Entonces, esa negociación que nosotros tuvimos de quitar la palabra erradicar y poner la palabra reducir, eso fue tremendo, pero tremendo, que les digo que fueron meses enteros por una sola palabra. Entonces esas negociaciones son altamente importantes que nosotros estemos ahí, porque si usted no está ahí y a usted le dicen erradicar la pobreza, usted dice, oh, erradicar es eliminar y hay maneras en que podemos eliminarlas que no incluyen la muerte. ¿Se fijan? Entonces es bien importante estar en esas salas de negociación para que usted entienda cuál es el trasfondo de esas palabras. Si nosotros no hemos llegado a la sala de negociación, ya sea porque no tenemos personal o porque no nos interesa, podemos también adherirnos a esas cosas que estamos creando o modificando. Esto sucedió con los objetivos de desarrollo del milenio, porque esas no fueron negociadas. Esa fue Estados Unidos, consiguió a Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs puso una lista y todo el mundo dijo, sí, yo, ¿ok? Muy diferente a lo que pasó con los ODS. Los ODS fueron negociados. Se cambió todo el lenguaje, se agregaron un montón de cosas.
Muchos de nosotros criticamos el hecho de que se hayan agregado un montón de cosas porque si ni siquiera pudimos con 8 y 21, mucho menos que vamos a poder con los objetivos que tenemos ahora. Sí, es una lista enorme, no vamos a llegar a ella ningún. Si ningún estado llegó a los 8, ¿quién va a llegar a los 17? O sea, está como casi imposible, ¿verdad? Entonces, los primeros, nosotros nos adherimos a ellos porque simplemente no hubo negociación. No hubo negociación porque el que lo lideró fue Estados Unidos y dijo, miren, aquí está. Esto es lo que hay. ¿Ok? Ya en la segunda vez, que fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya ahí sí nosotros pudimos haber negociado. No negociamos tampoco. No llegaron. Me consta, porque yo estuve ahí toditos los días que estuvieron las negociaciones y en propia carne yo les puedo decir, ahí no estuvo el representante de Honduras, porque no estuvo. Llegó el último día, que fue un sábado, llegó a las 10 de la mañana y la resolución se tomó a las 2 de la tarde. ¿Usted cree que usted pudo afectar un proceso de negociación de más de 5 años si usted solo se presentó el último día? ¿Usted cree que usted entiende lo que sale en ese texto si usted literal no llegó nunca más que el último día? Abogada, dígame. ¿Y quién los supervisa? Esos personajes, ¿quién los supervisa? ¿No Cancillería. tienen alguien que los supervise? Cancillería. Mire, y en un puesto tan importante como Naciones Unidas debería de ser el mismísimo canciller, porque ese es un puesto clave. Sí, entonces no existe la voluntad política. En ese tiempo estábamos teniendo mucho cambio de canciller, estábamos teniendo bastantes problemas, honestamente, en Cancillería. Tuvimos una cuestión como 5 cancilleres en cuestión de 1 año y medio. Entonces estaba un poquito difícil y sin voluntad, mucho menos, ¿verdad? Entonces sí tuvimos ese grave problema en el último año especialmente de esa negociación. Entonces sí estuvimos negociando, pero en realidad no fuimos el último día nada más, como Honduras, y pues no tuvimos que adherir a él. Esas es las políticas públicas que están vigentes a nivel mundial por los siguientes 15 años. Ya desde ahorita, para que se den cuenta, estamos en el 2021, eso vence en 9 años y ya desde ahorita se está empezando a hablar de la prenegociación de la Agenda Post-2030, así se llama ahorita, Agenda Post-2030, porque no sabemos si van a ser 15 años, 30 años. Entonces, Agenda Post-2030, así se llama. Entonces, eso ya lo estamos empezando a negociar, una prenegociación en donde estamos diciendo que está funcionando, que no, estamos tanteando las aguas, estamos viendo cómo están las cosas. Pero como siempre, usualmente ahí los que están son los de mucho poder. Usualmente ahí están los que hacen el financiamiento en esas prenegociaciones, o sea que ahí ni siquiera se asoma El Salvador y Nicaragua en estos momentos, ¿verdad? Mucho menos asomarnos nosotros, ahí se asoma Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, se asoma Alemania, que son los que dan el dinero, ¿verdad? España, ellos son los que están ahorita hablando de esa prenegociación. Entonces, si nosotros decidimos una vez que inicien esas negociaciones, nos podemos meter a esa sala de negociación. Tenemos todo el derecho de hacerlo. Si decidimos no hacerlos, nos va a tocar adherirnos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en las controversias legales. La clase del día, no sé si tienen preguntas sobre esto. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿O les ha quedado claro? Vaya pues, Mildred. Mildred dice que está cheque. Carolina también dice que estamos cheque. Ok, entonces el día de hoy vamos a aprender cómo comprobamos la independencia del derecho internacional público. Estas son preguntas que usted puede hacer en cualquier rama del derecho. O sea que no importa si estamos hablando del derecho penal, del derecho civil, del derecho de familia, no importa qué rama nosotros estamos hablando, usted puede comprobar la independencia con este método. Este método no lo inventé yo, este método existe desde hace más de 1000 años aproximadamente. Usualmente cuando los enseñan, dicen son 4 elementos, así se lo enseñan, 4 elementos. Yo les pongo letra, porque antes a nosotros nos obligaban a memorizar todo, ¿verdad? Entonces a mí me pareció más fácil memorizármelo con las letras. La primera pregunta que usted se tiene que hacer es si tiene independencia legislativa. ¿Cómo hacemos eso? Haciéndonos las preguntas de ¿existen leyes que tratan sobre la materia? Entonces, pregunta a la clase, ¿existen leyes que tratan sobre el derecho internacional público?
Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces ya tenemos la primera. La segunda es una independencia judicial. La pregunta es, ¿existe la independencia judicial? Y nosotros lo sabemos haciéndonos la pregunta, ¿existen tribunales permanentes que tratan sobre la materia? ¿Existe un tribunal permanente de derecho internacional público? Sí. Sí, Lo digo correcto. con duda porque no estoy muy Sí, segura. está la Corte Ok, Internacional sí. de Justicia. Esa es la más conocida de todas, la Ok. Corte Internacional de Justicia, pero también está la Corte Interamericana Es la de única Derechos que me Humanos. sabía. Está la Corte Centroamericana de Justicia, está la Corte Europea de Derechos Humanos, o sea que hay varias cortes que tratan sobre el derecho internacional público, ¿ok? Siguiente pregunta es, ¿existe independencia científica? Y por eso es que yo les puse ABC, porque C me acordaba científica, y si me olvidaba de legislativo y judicial, no sé por qué estudiaba derecho, ¿verdad? Como decía Zúñiga, mejor tengo que ir a estudiar turismo y tomar camas 1 y camas 2. Entonces, judicial y legislativa era fácil para mí acordarme, científica era la tercera, por eso es que le puse C. Y la pregunta es, ¿existe la independencia científica? Y nosotros la contestamos haciendo la siguiente pregunta. Sí. Sí, dice Mildred, ¿existen actividades de Sí, es que ya la investigación, leí. estudio o análisis sobre la materia? Es decir, existen simposios, existen libros, existen juristas que dan charlas sobre el derecho internacional público, y Mildred, muy emocionada, me dijo que sí tenemos independencia científica. Y la Me acordé de su libro de $200. Vaya, ahí está, el libro que les dije yo, no lo vayan a comprar, ese justamente. La D es la didáctica. Existe independencia didáctica. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿existen clases dentro del pensum académico de alguna facultad de derecho del país? O sea, de Honduras. ¿Existe la clase de Derecho Internacional Público en Honduras, en alguna de las facultades de Derecho? Ahí, ¿quién me quiere contestar? Sí. Aquí estamos, abogado. Aquí estamos, claro que sí. Entonces, ustedes contestaron que sí a las 4 preguntas, lo cual significa de que existe independencia. ¿Sí? Existe independencia de la rama en Honduras. Manera también en que ustedes pueden hacerlo es, vamos a ver, ¿existe un código penal en Honduras? Sí. ¿Existen tribunales permanentes de lo penal en Honduras? Sí. Sí. ¿Existen actividades de investigación y estudio? Sí. ¿Existe una clase También. de derecho penal? Entonces existe independencia de la rama en Honduras. Pero fíjense que esta misma pregunta la podemos hacer en varias materias, como por ejemplo, ¿existen leyes que nos hablan de la corrupción en Honduras? Sí. Sí. ¿A dónde puedo encontrar yo qué significa corrupción? ¿Dónde me sale esa definición? En la ley, no, la acabo de ver. En la ley no. Uy, se me olvidó, Eli, pero sí existe una ley porque la acabo de ver y se me olvidó. Alguien que me diga dónde está la ley para irla a leer, porque no me la sé. Te la voy a mandar. Me gustaría leer qué es lo que dice Honduras, qué es la corrupción. ¿Existen juzgados de la corrupción en Honduras? El Tribunal Supremo de Cuentas y en la institución anticorrupción. Esa. El Tribunal Anticorrupción con jurisdicción a nivel nacional. Sí, entonces sí existen entes judiciales permanentes. ¿Existe alguna cuestión científica que nos hable sobre la corrupción en Honduras? Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí tenemos un montón. Tenemos el CNA, tenemos varias instituciones que nos hablan acerca de los peligros de la corrupción, tenemos el FOSDE que nos vive hablando acerca de cuánto se gasta en corrupción en el presupuesto, o sea que sí tenemos esa cuestión científica. ¿Tenemos alguna clase que nos hable sobre el derecho a corrupción? Así que se llame derecho de corrupción o anticorrupción. ¿Tenemos alguna clase así? No. No. Entonces, para Honduras todavía no existe una independencia de la rama del derecho anticorrupción.
Otro ejemplo que ustedes van a ver cuando lleven su clase de Derecho Internacional Privado, espero que se lo enseñen. Nosotros tenemos leyes que tratan sobre el derecho del comercio internacional. Sí, claro que sí. Tenemos el CAFTA, tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y todo el resto de Centroamérica y República Dominicana. Ese es el más grande que tenemos, pero también tenemos tratados de libre comercio con otras personas. Dígame. Ya no encontré la ley, mire, se supone que ¿Cómo es se llama? ley Cuénteme. de transparencia y acceso, es la que la estoy leyendo, la ley de transparencia y acceso a la información pública. Búsqueme ahí el artículo donde dice que es corrupción. No me diga con artículos, que solo la vimos así, por pasada, por exposición. No existe. Entonces, déjeme. No existe. En Honduras no existe definición de lo que es corrupción. ¿Y saben qué es lo peor? Tampoco a nivel internacional. Porque adivinen quién es el que redacta esa ley. El legislador. ¿Y a quién se la van a aplicar? A ellos mismos. No, ¿verdad? Como que no les conviene. No, es que son... No. Eso es lógico. Yo no voy a hacer algo para perjudicarme a mí mismo. Eso nadie. Entonces, en Honduras tenemos leyes especiales que son a nivel internacional, interestatal, que nos hablan acerca del comercio internacional. Pero tenemos un juzgado que nos hable sobre el comercio interestatal. Un especializado que de eso trate. No, en Honduras no lo tenemos. No, abogada. Correcto, en Honduras no lo tenemos. Sí tenemos independencia científica porque sí hay simposios que hacen. Ahorita justamente vi que había uno que acababa de pasar, ni cuenta me di que lo estaban dando, pero una de mis amistades lo posteó en Facebook diciendo de que había sacado un diploma por creo que fueron 15 horas. ¿Okay? Entonces sí existen esos diferentes simposios sobre el comercio internacional en Honduras. ¿Y existe alguna clase que se llama Derecho Internacional Comercial? Sí, es público. Derecho internacional público. Privado, perdón. Pues les cuento que sí, porque en Unitec y en la Universidad Católica, a nivel de maestría, existen clases que se llaman Derecho, Derecho del Comercio Internacional, si no me equivoco, así se llama. Entonces sí existe didácticamente la independencia, científicamente la independencia, legislativamente la independencia, pero no judicialmente. Sin embargo, en Estados Unidos de América sí existe un juzgado federal que habla sobre el derecho internacional comercial. Entonces, aunque en Honduras no haya independencia, en Estados Unidos sí la hay. Aunque en Honduras no haya independencia, en México sí la tienen. Si nosotros en algún momento llegamos a plasmar en una ley lo que es corrupción y cuáles son las penas por corrupción, o sea, meramente por corrupción, y empezamos a dar una clase que se llame Derecho Anticorrupción, en Honduras nosotros vamos a tener entonces esa independencia. Pero en Estados Unidos no la tienen, porque no la tienen desde el punto de vista legislativo, no la tienen desde el punto de vista judicial, tampoco la tienen desde el punto de vista didáctico. Ellos lo miran así como parte del derecho penal. O sea, para ellos es como algo oscuro. Y esto que les estoy hablando, que hay facultades que usted puede escoger entre más de 300 clases de derecho y yo no he visto todavía hasta el día de hoy una clase específica sobre derecho de corrupción. De manera científica ellos sí hablan sobre la corrupción. Esa es la única independencia que tienen. O sea que Honduras a este momento tiene mucha más independencia en el derecho en contra de la corrupción de lo que tiene Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que analizarla de estado a estado. Cada estado va a tener una respuesta distinta a estas preguntas que usted se plantea. Otro ejemplo que usualmente yo les doy es el derecho agrario. ¿Nosotros tenemos leyes del derecho agrario en Honduras? Sí, abogado, la reforma agraria. Es correcto. ¿Tenemos algún ente judicial sobre el derecho agrario? ¿Un tribunal de derecho? Sí, tenemos el INA, Instituto Nacional. Es correcto, Instituto que es el Nacional que Agrario. hace, correcto, que es el que hace las adjudicaciones Sí, de las tierras. ¿Tenemos alguna independencia científica, actividades, investigaciones que nos hablen de la reforma agraria en Honduras?
Sí. También las tenemos. También. ¿Y ustedes tienen una clase de derecho agrario? Sí, la llevamos Sí, también. Claro que sí. Entonces, en Honduras, nosotros tenemos independencia del derecho agrario. Pero fíjense algo muy interesante. El que inventó el derecho agrario, espero que, si ya llevaron esta clase, espero que hayan aprendido esto. Si no, espero que se recuerden de mí cuando lleven la clase. El derecho agrario, el que lo inventa así, de la nada, porque eso no existía antes, el que lo inventa así de la nada, es Estados Unidos de América, por medio del hermano del presidente John Kennedy, que se llamaba Roberto Kennedy, que él era el secretario de Estado. Escuchen bien, va. Ustedes dicen que aquí hay corrupción y que hay nepotismo. El mismo hermano del presidente era el secretario de Estado de Estados Unidos, ¿ok? Y él inventa el derecho agrario con varios otros de sus profesores de derecho, inventan el derecho agrario en un esfuerzo por detener el socialismo y el comunismo en América Latina. Eso ellos lo introducen a la OEA por medio de un plan que se llama, vamos a ver, Progreso, Foundation for Progress, Fundación para el Progreso, así se llamaba, ¿ok? Y ellos venden la idea pero tan bien que el Che Guevara firma estas nuevas regulaciones a nivel de América Latina en nombre de Cuba, ¿ok? Así se lo vendieron a todos los de América Latina. Pero resulta que no existe ninguna ley de derecho agrario en Estados Unidos, no existe ningún tribunal que adjudique tierras por cuestiones agrarias en Estados Unidos, no existen ni siquiera, cuando usted le dice a un abogado gringo, ¿tú sabes lo que es el derecho agrario? Ni idea tienen lo que. Algunos internacionalistas, porque saben lo que es el Alliance for Progress, es que ellos sí saben lo que es, pero el resto, ni idea. Esto es algo foráneo para ellos. Y ni hablarles de una clase de esa naturaleza en Estados Unidos. En ninguna de las facultades de derecho no lo tienen, no saben lo que es. Ellos que fueron los que lo inventaron, no saben lo que es. Entonces nosotros en Honduras tenemos independencia del derecho agrario y el que inventó el derecho agrario no la tiene en ninguna. Qué interesante, ¿verdad? Esas cosas cuando estamos hablando de la independencia. ¿Qué les parece? ¿Ustedes? Es que en Honduras tenemos leyes para tirar para arriba, abogada. Ese no solo es problema en Honduras. En Estados Unidos, solo las cuestiones tributarias pudieran llenar la sala de mi casa. O sea, es un show. La cantidad de leyes que hay allá es un show. Pero es interesante ver cuáles son realmente el trasfondo de por qué nosotros tenemos esas leyes, de dónde salen, de dónde nacen, porque a mí me encanta cuando se ponen a hablar ahí de que es una reforma que nosotros hemos inventado, que no sé qué, y yo digo, ¿nosotros quién? ¿Quién, papi? Lea la historia. Así les digo yo muchas veces, lea la historia, apréndasela bien, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos o son copy-paste o son impuestas, ¿sí? Y esa fue una imposición que nosotros tuvimos. La reforma agraria es una imposición. Y si usted se lee esa ley de la reforma agraria, usted se va a dar cuenta que en realidad nada que ver con lo que nosotros hemos vivido. Para empezar, que esa tierra se tenía que dar al que la produce, no al amigo político, no al campesino que ni idea sabe de un sistema de riego, se le tenía que dar al que la produce. Muy interesante esa parte. Entonces, esas cosas fueron impuestas en Honduras. Eso no fue algo que nosotros realmente inventamos. Las extradiciones existen en Honduras por medio de un tratado desde el 1924. Y los ministros sin cartera existen muchos a nivel internacional, no solo en Honduras. Es que hicimos copy-paste hasta de eso, muchachos, de los ministros sin cartera. En Estados Unidos los ministros sin carteras le llaman los zares. Así les llaman ellos a los ministros sin cartera. El zar de salud, el zar de educación. Ahorita el más famoso de todos es el zar de la salud, que es justamente Fauci, el doctor Fauci. Él es un zar de la salud.
Eso es puesto, SAR de la salud, T-Z-A-R, SAR de la salud, así le llaman a él. Él es un ministro sin cartera y puede hacer lo que él quiera con ese montón de dinero, que no tiene cartera donde meterla, pero puede hacer un montón de cosas con ella, ¿verdad? Entonces, es bien interesante ver que nosotros copiamos lo bueno, lo malo, lo más o menos, de todo copiamos y de todo adoptamos. Pero es importante también saber cuál es el origen verdadero de las leyes que nosotros tenemos. Entonces, el mismo que fue el que la creó, los que crearon el derecho agrario, no tienen ninguna de las independencias del derecho agrario y sin embargo Honduras sí las tiene. Honduras sí tiene independencia del derecho agrario. Dígame, William. Referente a lo que usted estaba diciendo, abogada, que nosotros siempre sacamos las malas copias de las leyes y solo las aprobamos. Si ustedes fijan, en casi todas las leyes que aprueban, solo las leen así de paso y nadie está prestando atención. Y al momento de votar, solo levantan la mano, ¿verdad? Porque como la presentó aquel o de aquel partido, todo eso, solo levantan la mano. Pero posterior a la aprobación y la publicación, todos los procedimientos que dice la Constitución para aprobar leyes, luego vienen las contradicciones entre las leyes que han aprobado. Por ejemplo, aprueban algo que ya está regulado por otra parte, o aprueban algo que se contradice entre los mismos artículos. Entonces ahí viene la fe de rata que le dicen, y eso es una red de corrupción en el Congreso, ¿verdad? Que ha sido atacado bastante por ese tipo de situaciones, porque esa es una herramienta que ellos crearon para limpiar literalmente la chorreada que hicieron pues en el camino, por no leer o por no prestar atención a lo que están aprobando. Mire qué interesante, el procedimiento de la fe de ratas es conocido en todos los países y es utilizado en todos los países, inclusive es utilizado en Naciones Unidas y en la OEA. Sin embargo, usualmente existe algo bien interesante. Cuando ellos usan en Naciones Unidas la fe de ratas, ellos tienen que dejarlo descrito en la parte superior del documento que se publica. Eso es número 1. Número 2, se tiene que hacer mención a dónde está el cambio. Y número 3, usualmente solo puede ser en cuestiones de forma, no de fondo. Le voy a dar un ejemplo de algo que literalmente sucedió, o sea, literalmente sucedió en Naciones Unidas. Muchos de nosotros tuvimos acceso al documento, nadie se fijó, inclusive su catedrática, no me fijé. Era durante el primer mes de mandato de Antonio Guterres. El nombre de él es en portugués. Nosotros aquí diríamos Antonio Gutiérrez, con la I, ¿cierto? Gutiérrez, así es como conocemos. Nosotros, usted yo creo que no conoce a nadie que se llama Guterres. Entonces cuando sale la resolución, sale y todos la leemos, el lenguaje está bien, ahí están las comas, ahí está todo, publíquese. Todos dijimos estar de acuerdo, ¿ok? Y cuando viene el hombre a firmarla, dice, hey, mi nombre está mal puesto acá. Mi nombre no es Antonio Gutiérrez, mi nombre es Antonio Guterres. Entonces hicimos una fe de ratas en ese momento, en esa negociación, y sale que hubo una revisión, así le ponen ellos, rev, y le ponen rev 1, rev 2, rev 3, depende de qué tanto se tuvo que revisar. Y esa sale, rev 1, y sale Gutiérrez, que se cambió a Guterres. Entonces en el texto sale Guterres y hay un asterisco y abajo dice, anteriormente el texto decía Gutiérrez. Entonces, si usted se da cuenta, la fe de rata en ese momento era una cuestión de forma. O sea, literalmente, ¿quién habla? Se lo digo muy en serio. ¿Quién creen ustedes que habla portugués en las Naciones Unidas? Especialmente en Nueva York. Ahí todo el mundo lo que habla es el inglés. ¿Ok? Eso es lo que se habla. Se hacen las negociaciones en inglés, se hacen todas las deliberaciones en inglés, los discursos usualmente se dan en inglés, o sea que ahí no hablan portugués. Y los que hablan portugués son Brasil y Portugal, esos son los que hablan portugués ahí. Entonces, si ellos dos no se dieron cuenta, mucho menos que me voy a estar dando cuenta yo. Esas cosas suceden, es error humano. Estamos tan cansados después de negociar las cosas que ya no queremos ni ver y no se fija usted que ahí dice Gutiérrez cuando tiene que decir Guterres. Cuestión de forma, no de fondo. No fue que dijimos, no, pero es que mira, ve, ahí dice que vamos a reducir la pobreza. No dice que vamos a erradicar la pobreza. Entonces hace una fe de ratas que en vez de que diga reducir, diga erradicar.
No, ahí sí, olvídese, ahí se le hubiera caído la ONU entera a ese hombre en el primer mes de su mandato, porque cambiar ese tipo de cosas, usted no lo puede hacer por una fe de rata en Naciones Unidas. Entonces eso existe a nivel mundial, pero usualmente solo se da en cuestiones que son de forma, no de fondo. Inclusive he visto fe de ratas que es que en este párrafo usamos doble espacio y tenía que ser espacio y medio. O sea que es una cuestión de forma, no de fondo. Eso es como utilizan la fe de ratas en esos lugares. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta de cómo se comprueba la independencia de alguna rama. Y de que obviamente para Honduras sí hay una independencia del derecho internacional público. ¿Tienen preguntas sobre eso? Pues yo tengo una pregunta, Ali, pero es porque no subió la clase de ayer. No sé si ya la subió a su... Porque no tenía YouTube. internet. Espérenme y les verifico porque le empecé a subir cuando llegué a la casa hoy. Sí, no tenía internet. Belleza, ustedes saben mi vida. Ustedes saben Valle de Ángeles y ustedes saben Cable Color. Esas son mis explicaciones para estas cuestiones y sé que está bien lento mi internet hoy porque se me frició. Sí, ya está la clase de ayer, se llama Clases de Controversia, 43 minutos con 57 segundos. Y ya 2 personas la han visto aparentemente. Ya vieron 2 personas que está subida. Entonces sí, ya está la clase de ayer y espero que cuando cuelgue ahorita se me baje la clase, porque eso fue lo que me pasó ayer, se me quedó bajando. No sé si ustedes alguna vez han tenido que grabar en Zoom, que les empieza una barrita y dice tanto por ciento. Ajá. Entonces ahí se me quedó. Imagínense que ayer me fue a dormir a las 11:45, 11:46 de la noche y todavía decía 60%. No se me había acabado de bajar. Entonces ese fue mi problema, pero espero que esta vez no tenga ese problema y pueda bajarse rápido y se las pueda subir hoy mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Les recuerdo 3 puntos oro, 3 reacciones a 3 citas que tuvimos a través del curso. También pueden escoger la cita que vamos a ver el jueves de esta semana. Sí, espero que tengan una muy buena noche. Que descansen. Gracias, abogada. Buenas noches. Gracias, abogada. Buenas noches.